tema que hoy nos toca tratar en el segmento de economía familiar tiene que ver con la economía del Estado y la economía de todos, ¿no? Luego de que el Tribunal Constitucional decidiera que hay que pagar los bonos agrarios, ¿no? Luego del latrocinio que cometió Velasco, quitando tierras a gente que las trabajaba. Y ya hemos comentado ayer el plano político del tema, pero ahora nos interesa aterrizarlo en cifras. ¿Y por qué? Usted debe haber escuchado al presidente preocupado antes del fallo del TC y además al presidente del TC diciendo que esto va a dinamizar la economía. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Está con nosotros el exministro Ismael Benavides a propósito de este tema. Gracias, ingeniero, por venir. Muy buenos días. Muy buenos días. Se ha dicho, por lo menos eso es lo que se ha tenido como datos, que esto se calcula entre 1.000 hasta, se ha dicho, 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto es en estricto, grosso modo, lo que hay que pagar y cómo? Bueno, efectivamente hay esas diferencias dependiendo de varios factores, porque la sentencia no es muy clara en ese sentido, pero la sentencia dice que se convertirá en dólares en el momento que se dejó de pagar los cupones, pero los cupones se dejaron de pagar en diversos momentos a diversos tenedores. Incluso hay tenedores que nunca cobraron un cupón o nunca recibieron los bonos, que eso refleja el desorden del Estado. Y entonces en cada caso se va a tener que calcular desde cuándo se hace la conversión. Eso evidentemente tendrá que definirse en el reglamento, pero si, por ejemplo, si se calcula desde el momento de la expropiación, por decir en el año 1970, es decir, hace 43 años, es una cifra, pero si se calcula a partir del año, la conversión a dólares, a partir del año 85, que se dejó de pagar un cupón, entonces estamos hablando de otra cosa. Y eso lleva a alguna gente a decir, bueno, si en el año 70 me dieron 1 millón de soles en bonos, ahora en la conversión recibiría 35.000 dólares, cuando en realidad en el año 70 eran aproximadamente 270, 280.000 dólares. Lo que queda claro, sobre todo para las nuevas generaciones, es que las deudas hay que pagarlas, ¿no? Y los robos, en este caso, hay que recompensarlos, o en todo caso devolver lo robado. ¿Cuál fue la dimensión de lo expropiado por Velasco que hoy le está pasando la factura al Estado? Bueno, fueron aproximadamente 9 millones de hectáreas, pero no todas cultivables, porque había obviamente tierras seriazas. Sin embargo, estamos hablando de 2 millones de hectáreas productivas. Lo increíble es que ahora, si tomamos solamente las tierras de la costa, que son 1.200.000 hectáreas, a 10.000 dólares promedio, que es el valor de esas tierras, estamos hablando valores de 12.000 millones de dólares o más. Entonces, lo que están recibiendo los ex agricultores realmente es una parte ínfima de los valores que hoy tendrían y que hoy usufructan los parceleros de la reforma agraria. Que un parcelero en Chincha que tiene tierras, 5 hectáreas de tierras, tiene por valor de 200.000 dólares, o sea, ya es un hombre rico, mientras al pobre que le expropiaron las tierras todavía no ha recibido nada. O sea, efectivamente hay un sentido de justicia. Probablemente, siguiendo la línea de las nuevas generaciones, no alcancen a entender por qué el Estado tiene que asumir una deuda tan grande. Mi pregunta es, ¿cómo llevó adelante la dictadura el robo de tierras y cuán traumático fue para los propietarios de estas tierras? Fue tremendamente traumático. Hubieron gente que murieron, gente que cuando le fueron a quitar el fondo les dio un infarto y ahí quedaron. Gente que quedó en la inopia sin dinero para hacer nada. Entonces fue realmente una cosa traumática, vengativa, totalmente equivocada y que llevó al empobrecimiento del Perú por 30 años. Eso es realmente lo que ocurrió, mientras países como Chile, que revirtieron esto temprano, tienen hoy día una agricultura próspera que nos lleva 20 años. ¿Que el designado para hacer estos pagos sea el señor Humala hace más interesante lo resuelto por el tribunal? Por supuesto. Yo creo que es una especie de justicia divina que lo haga el señor Humala, que sea autoproclamado velasquista y por supuesto heredero
del desastre velasquista, ¿no? ¿De qué forma se puede, digamos, reglamentar esto, que es lo que hay que hacer en los 6 meses que vienen, para que el impacto de la economía no sea tan intenso? Mira, yo creo que hay un error ahí en el impacto de la economía, porque primero, esto debe generar confianza. Confianza que hoy día es esquiva en nuestro país, porque se está realmente limpiando la cara al país, tanto interna como externamente, porque todavía hay tenedores de bonos que viven en el extranjero. En segundo lugar, esto va a dinamizar la economía porque va a empezar a generar recursos para inversiones, recursos que el Estado probablemente malgaste, porque el Estado malgasta 80 o 90% de los recursos. Es decir, no hay tal impacto como se dice. No hay tal impacto, al contrario, va a tener un impacto dinamizador y un impacto de confianza que creo yo va a ser muy importante para el Perú. ¿Qué lecciones nos deja este fallo que cierra un círculo, además histórico, en lo ideológico y en lo político? Las deudas tienen que pagarse. Además, el general Velasco, cuando expropió las tierras, dijo que se les pagará el justiprecio a los agricultores, cosa que desde el primer día no hizo. Yo creo que eso es fundamental. El Perú hoy día es grado de inversión, es decir, está entre los países que se caracterizan por pagar sus deudas y honrar sus compromisos. Entonces, si queremos continuar siéndolo y mejorar aún en nuestro ranking mundial, tenemos que honrar las obligaciones. E internamente yo creo que es una lección moral, que las deudas deben de pagarse, desde el Estado hasta el más pequeño ahorrista. ¿Cree que con esto el señor Humala consolida su conversión a la economía liberal y le pone lápida al Polo Rojo? Mire, no creo, porque sus comentarios antes de la dación de esta sentencia fueron de una clara injerencia o pretendida injerencia en el Poder Judicial. Pero yo espero que sea parte de un proceso evolutivo. Probablemente él estaba preocupado porque creía que había un impacto negativo en el fisco, ¿no? ¿O no? Evidentemente, pero creo que quienes lo asesoraban lo informaron mal. Y evidentemente uno cuando está en esas posiciones se preocupa por las cantidades que suenan siderales. Pero dentro de un presupuesto que maneja hoy el Estado, de arriba de 35, 40 mil millones de dólares al año, esto pues es ínfimo, ¿no? Ingeniero Benavides, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Sobre todo para comentar un tema que aquí hemos tratado en extenso y que creemos en realidad que es una reivindicación histórica, porque al igual que usted, nosotros también creemos que las deudas hay que pagarse. Creo que cualquiera que tiene un sentido común piensa eso, las deudas se pagan. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Cómo? Ya eso se va a ir ordenando en el camino y se va a ir reglamentando para que se cierre este círculo, ¿no?, que nos dejó el dictador Velasco. Gracias nuevamente, ingeniero Benavides, por venir. El exministro de Agricultura, Ismael Benavides, a propósito de los bonos que el Estado tiene que asumir de la reforma agraria. 6:46, Claudia María. Hoy jueves 18, mañana.